El día de hoy vamos a hablar lo que son referente a los metales usados en la fabricación de conductores eléctricos. Prácticamente vamos a ver un poco de teoría, electromagnetismo, electricidad y lo que nos conlleva a la fabricación de un conductor. Esto prácticamente complementaría la primera presentación que tuvimos al inicio de este rol de charlas en cuanto a los conductores de baja tensión. Si tienen alguna pregunta o duda, sin problema lo podemos ir llevando sobre la marcha y así hacemos más amena la presentación y el tiempo. Ok, entonces hay que recordar un poco. Eh, Tales de Mileto, ¿quién fue Tales de Mileto? Tales de Mileto fue un filósofo y matemático griego, de hecho fue el iniciador que comenzó a estudiar los efectos magnéticos que se encontraban en la naturaleza. La naturaleza, o él dedujo que la naturaleza y todos los materiales tienen, y los seres vivos tenemos carga eléctrica. Él estaba trabajando con diferentes materiales y se encontró con las piedras de ámbar, la cual por coincidencia empezó a frotarlas en su piel, en telas, con diferentes objetos y notó que atraía ciertos cuerpos, y no es que la mayoría, dependiendo del peso y el tamaño de lo que a donde se acercaba esta piedra de ámbar. Y esto fue alrededor de los años 600 antes de Cristo. Esto es interesante porque de aquí comienza la historia de los cables eléctricos y la historia de la manipulación de la corriente eléctrica, lo que nos lleva ahora en el 2022, en esta era, donde los cambios realmente han sido muy considerables y unos avances tecnológicos sorprendentes a este descubrimiento del electromagnetismo. Entonces, Tales de Mileto ya tenía una idea de lo que era la energía o el esfuerzo magnético. Aún no lo llamaba electricidad, únicamente le llamaba energía de atracción, que lo deducimos al día de hoy como electricidad y campo magnético. Y fue después cuando William Gilbert, él siendo un médico inglés, comenzó a estudiar estos fenómenos, ya llamados con más a detalle fenómenos magnéticos. Fue en el siglo XVI donde detectó que otros materiales, muy similar a lo que hacía Tales de Mileto, tenían atracción electromagnética y podían atraer otros tipos de cuerpos. Entonces, si notan, realmente llevó un paso considerable en tiempo, de brincar de un punto hacia otro para ir concluyendo o para ir formando lo que es el estudio de la corriente eléctrica. A estos cuerpos que él notaba que tenían inducción o que tenían atracción hacia otros materiales, los llamó eléctricos. Aquí ya va surgiendo la palabra o el término. Mostraba el mismo comportamiento que el ámbar con los materiales que él utilizaba. Y de hecho, él fue el que fabricó el versorio. No sé si muchos o alguien ha escuchado hablar del versorio. Es un instrumento que todavía se tiene como, digamos, como una reliquia en algunos laboratorios o algunos centros de investigación, pero fue el iniciador de lo que conocemos hoy como si fuera tal vez un multímetro donde podemos detectar energía o medir energía. El versorio lo que hacía era medir la cantidad, no la cantidad, sino comprobar si algún cuerpo o no tenía energía o estaba magnetizado. Prácticamente era un dispositivo con una aguja metálica donde él frotaba el material, lo acercaba Aquí le y pongo los notaba, zapatos. y notaba si tenía alguna repulsión o atracción. Y No, con yo dije esto muebles, no bote de agua. ya iba él Ahí se los pongo, le digo. deduciendo. Con esto ya iba deduciendo la polaridad. Ya veía que en ciertos momentos se atraía y en ciertos momentos se repelían, pero aún no entendía el por qué, ¿no? Ok, entonces fue Charles Dufay, un físico francés en el siglo XVIII, eh, donde notó y comprobó estos dos tipos de comportamiento. Ya veía la atracción y repulsión, igual ya tenían conocimiento, empezó a trabajar en esto, a desarrollar a completar esta investigación que ya se tenía por Gilbert, y notó otro cuerpo. Ya tenía el ámbar y ahora incluye a lo que es el vidrio, lo frotaba él con seda y notaba que hacía lo mismo el ámbar que en los cuerpos que el vidrio con los diferentes cuerpos, pero descubrió o comprobó, mejor dicho,
lo mencionado por Wilbert. Él acercaba el ámbar y el vidrio y notaba que habían ocasiones que se atraían y en ocasiones de que se repelían o no podía juntarlos. Y asimismo había cuerpos en los que él podría atraerlos con el vidrio o con el ámbar y acercaba o los volteaba, los giraba y notaba que se repelían, los alejaba de sí. Entonces aquí llamamos nosotros teniendo la polaridad en un campo magnético, lo que conocemos al día de hoy como polo positivo y el polo negativo, que es el principio de la atracción en los campos magnéticos. Benjamin Franklin, un político y científico e inventor en el siglo XVIII, igual que el Fay, empezó aquí a trabajar ya con la electricidad, ya llamada electricidad. De hecho, él hacía la definición de electricidad como un flujo, un flujo que se transmitía de un cuerpo hacia otro, dependiendo de la cantidad de tamaño que tenían o la cantidad de energía que se presentaba. Aún no sabía o no deducían el cómo se transmitía esa energía, ¿no? Pasar de un cuerpo a otro frotándolo. Él decía, yo voy a cargar un cuerpo, lo froto, lo acerco a otro y lo estoy cargando. Cuando él veía que se atraían, aquí él lo llamaba como polaridad positiva, porque le estaba pasando energía a otro y lo estaba cargando, y decía que lo estaba cargando positivamente. Seguíamos con el tema de la definición de polaridades. Pero notaba que algunos se repelían. Cuando se repelían, él lo decía que estaba perdiendo energía, y lo cual le llamaba energía negativa. Entonces ya teníamos electricidad positiva, electricidad negativa. Electricidad positiva para Benjamin Franklin era cuando el cuerpo se cargaba y ganaba energía, así lo deducía o lo dedujo él. Y cuando veía que el cuerpo repelía a otro cuerpo, estaba perdiendo energía, entonces lo llamó la electricidad negativa. Ya tenemos hasta aquí un gran avance en un considerable tiempo o lapso de tiempo, pero ya tenemos definidas ciertas características y bases de lo que es la corriente eléctrica. Llegamos así hasta Alessandro Volta, donde él fabrica la primera batería de corriente directa. Lo hace por medio de dos metales, discos de cobre y zinc. ¿Cómo los fabricaba? ¿Cómo lo fabricó? Hizo discos de cobre, hizo discos de zinc, los colocaba uno sobre el otro, pero intermedio dejaba un trapo húmedo y los iba juntando, y dependiendo de la cantidad de discos que él acumulaba en su batería, era la cantidad de energía que podía llevar. Pero él notó algo. Aquí podemos decir que él fue el pionero del descubrimiento del cable eléctrico. Volta, con su pila, veía que los metales generaban electricidad y lo transmitían a todos los puntos, de un punto a otro o a cualquier extremo. Entonces él ya estaba más adentrado al tema de cómo pasar de un punto hacia otro esa corriente eléctrica por medio de los metales. Aún todavía no deducía el cómo lo hacía, pero sabía que eran los metales que los que conducían esa energía de mejor forma o de mayor facilidad. Ya no era el ámbar, ya no era el vidrio, sino únicamente él se dirigió hacia los metales o los elementos metálicos. Entonces, continuando con esta parte de la historia, vemos que la electricidad es la energía más utilizada en la vida cotidiana. Realmente, si volteamos a cualquier lado, no podríamos vivir sin la electricidad, y los desarrollos tecnológicos que se tienen al día de hoy no se tendría sin el descubrimiento, o el estudio, mejor dicho, de la corriente eléctrica. Estos últimos siglos hemos notado, y este último siglo en el que hemos estado viviendo, hemos notado que esos avances tecnológicos han avanzado de una manera sorprendente, de un punto hacia otro. Lo podemos ver desde la internet, que va a involucrar a la corriente eléctrica, y a los dispositivos electrónicos, que va a involucrar a la corriente eléctrica, y se incluye los conductores eléctricos. La electricidad contribuye mucho en los avances de desarrollos tecnológicos, fabricación de equipos eléctricos, mecánicos, en robots. Entonces, realmente todavía la electricidad la seguimos utilizando, y la seguiremos utilizando por muchísimo tiempo. El cable es el elemento que vino a cambiar el mundo por completo. Teniendo nosotros el cable, podemos llevar energía de extremo a extremo. Los cables que se empezaron a utilizar fueron cables desnudos, obviamente para conducir corriente o tensión de un punto hacia otro, o de regiones o ciudades. Obviamente no eran tan largas las distancias,
pero comenzaba ya a poder manipular o controlar de cierta forma, puedes llamarlo de una manera, la energía eléctrica. Ya después se fueron desarrollando químicamente los aislamientos que al día de hoy ya conocemos, y de hecho fue la parte de la charla que vimos, la primera charla que tuvimos, de los tipos de aislamientos. Pero bueno, reitero, eso es para complementarlo, lo que teníamos con la parte de los conductores eléctricos. Entonces, vemos nuevamente, los primeros conductores que utilizaron fueron conductores desnudos para líneas aéreas. Fue así entonces como surgió la necesidad de ir generando estándares o normas para el correcto funcionamiento o el mejor desempeño de esos metales que se estaban utilizando. Surge así lo que conocemos al día de hoy como ACTM. ¿Qué es ACTM? Desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas técnicas para diferentes materiales. ACTM es un organismo que realmente se preocupó por el estudio mecánico, eléctrico, físico y cierta parte químico de todos los aparatos eléctricos que tenemos al día de hoy utilizando. Muchísimas normas de construcción y fabricación utilizan como base las ACTM. Nosotros como fabricantes eléctricos, todos los conductores, se hace uso con el cumplimiento de ACTM. ¿Qué cumplimiento? Dimensiones, pesos, resistencias, temperaturas de operación de los metales, es lo que estudió o se educó a definir ACTM. Con estas bases se toman para ir fabricando el conductor final, complementándola con la norma de producto. ACTM, hago un paréntesis, no certifica, no nos da un certificado de producto. ¿Por qué lo menciono? Porque se trabajan cables desnudos, se trabajan cables desnudos ya sea de cobre o de aluminio, que vamos a ver esa parte, pero nos han pedido certificados de ese tipo de cable. Aquí únicamente lo que se da es el cumplimiento de ACTM por medio de sus medidas de resistencia o pruebas que hacen el cable con el cumplimiento de ACTM. ¿Por qué? Porque es una, como menciono aquí, ¿no? Es una desarrolladora y publica normas y acuerdos voluntarios de normas técnicas. Al ser voluntario, podemos cumplirlo o no cumplirlo. Pero no está en la autoridad, por llamarlo de una manera, en la certificación de un producto. Para certificar un producto necesitamos una norma de producto como una UL, como una NMX, como una ISE, como una CSA. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que si nosotros entramos a una UL, CSA, NMX y desmenuzamos o vemos la fabricación del conductor como tal, nos va a dirigir al metal con una ACTM. Fue fundada en 1898 por Charles Dudley como la sección estadounidense de la Asociación Internacional para el Ensayo y Materiales. Él la llamó IATM. Después, en 1902, esta Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales pasa a llamarse ACTM. Toma las nombres, bueno, en 1902 toma el nombre de ACTM, por sus siglas en inglés, que es la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales. Ok, ya teniendo conocimiento ACTM y los fabricantes con el fin de estandarizar para ir cumpliendo las partes del cumplimiento de la conformidad de un producto, empezamos a revisar qué metales son buenos conductores de la electricidad listo, los más comunes y los que hemos escuchado continuamente, ¿no? Como la plata, como el mejor conductor, después le sigue el oro, el cobre, el aluminio y el acero. Entonces, estos metales los incluye ACTM, hay una ACTM dedicada para cada tipo de metal y podemos encontrar muchísima información, reitero, mecánica, eléctrica, dimensional de estos metales en cuanto a la fabricación de conductores eléctricos. En la parte de la conductividad, la plata. La plata se le considera el mejor conductor hasta el día de hoy. Sin embargo, su elevado costo provoca su poco uso. Suele emplearse en fusibles todavía para cortocircuitos o instrumentos eléctricos en el área médica. Hay elementos eléctricos, hay a lo mejor hasta cierto tipo de cables que tienen plata o son de plata, o en su defecto son cobres platinados o algún otro elemento platinado. Un claro ejemplo de este metal o de esta utilidad es en la fabricación de conductores
o cables de hilo de contacto para trolebuses. Los trenes donde se conectan o van los pantógrafos para obtener la energía, esos cables son especiales, el hilo de contacto o el hilo mensajero, y algunos son aleaciones de cobre-plata o son cobres platinados por la necesidad de ese tipo de aplicación. Es por eso que lo listo aquí. El cobre es un excelente material conductor. A pesar de tener menor conductividad que la plata, tiene una mayor utilización debido a su bajo costo. Es más económico, obviamente, el cobre que la plata. Puede encontrarse en instalaciones tanto de uso doméstico como industrial. Al día de hoy, este elemento pues lo vemos en todos los conductores eléctricos. Asimismo, es altamente maleable y empleado en los cableados o componentes eléctricos. Esto es otro punto interesante. En cuanto a la fabricación de conductores, lo primero que se buscó, obviamente, fue el beneficio de poder transmitir corriente o energía de un punto hacia otro. Notamos que es la plata, se nota que es la plata, pero al momento de hacer el estudios y costos, pues la dejamos hacia un lado y se sigue investigando qué elemento podemos seguir utilizando. Llegamos al cobre, al oro, al aluminio, entonces se notan y se estudian sus cualidades. Obviamente, el cobre resalta, reitero, primero, por su costo, por la cantidad de metal que existe en el globo terráqueo, otro punto a favor del cobre, y el punto es altamente maleable, lo cual le permite pues manejarlo y manipularlo de una mejor forma y obtener su beneficio para la fabricación de conductores eléctricos. El oro. Este material ocupa el tercer lugar como mejor conductor, teniendo a su favor que es uno de los metales que no sufre oxidación. En consecuencia, no pierde electrones. Si notan, vamos avanzando con la parte de los metales y vemos que unos tienen ciertas cualidades mejores que otros. El oro sería un excelente conductor al no tener oxidación. No tiene oxidación, tiene buena conductividad, es maleable, las pérdidas eléctricas que le presentan son pocas, pero bueno, tiene otras características, elevados costos. Y yo creo que muy elevados costos si tuviéramos conductores de cobre, perdón, de oro. De ahí pasamos al acero. El acero es un material conductor, se suele utilizar para revestir otros conductores eléctricos porque es un material inflexible y muy corrosivo cuando se expone al aire libre. Eh, bueno, entonces, con el paso del tiempo, veíamos que los primeros conductores fueron líneas aéreas, algunos fueron de cobre, algunos incluyeron cables de acero, veían que unos tenían mejor conductividad que el otro, o bueno, se perdía menos energía en uno que el otro. Ya fue cuando regresamos al tema de las ACTM se empieza a estudiar todo este tema y salen de estas deducciones, ¿no? El acero lo listo aquí porque se sigue utilizando, lo utilizamos en las líneas aéreas, pero como se menciona, revestido de algún otro material. Puede ser acero acompañado con, por ejemplo, con aluminio, acero recubierto de cobre para ciertos tipos de cables, prácticamente para sistemas de tierra. Entonces, es un metal que se sigue utilizando por sus beneficios y características mecánicas. Bronce y platino. Menciono y listo aquí el bronce y platino porque igual tienen un papel y juegan una parte importante en los conductores eléctricos. Algunas conexiones fueron de bronce o de platino, si no es que siguen siendo de bronce y platino, algunos conectores, y es por eso que es importante el mencionarlos, ¿no? El bronce es un material conductor porque en su aleación porque es una aleación de cobre y estaño. Aquí ya aparece otro metal, el estaño. Vamos a recordar esta parte del estaño. Obviamente porque ahí tenemos conductores de cobre estañados, pero esto lo vemos más adelante. Son buenos conductores, por lo que el bronce también es un buen conductor de la electricidad. Sabemos que muchos conectores, contactos, apagadores, tienen pequeños dispositivos, bueno, pequeñas partes metálicas que son de bronce. Algunas clavijas son de bronce. Platino. El platino es un material de muy alta conductividad eléctrica y es más dúctil que el oro, la plata y el cobre. Tiene una excelente resistencia a la corrosión, también es estable a altas temperaturas y contiene propiedades eléctricas estables. Entonces el platino también es un buen elemento para poderlo utilizar en la fabricación de conductores eléctricos, pero el proceso de hacerlo, porque son aleaciones, tanto como el bronce como el platino, llevan al proceso un poco más costoso y más tardado. Entonces seguimos con nuestro cobre en la manufactura de conductores eléctricos.
Pasamos al latón y al aluminio. El latón es un material conductor porque es su aleación de cobre y zinc. El latón va a contener cobre y zinc, y el zinc va a estar presente igual, es un elemento importante en las aleaciones de metales. Tiene una conductividad importante de 7 Siemens por metro, pero bueno, el latón se deja hacia un lado, se utiliza igual algunos componentes eléctricos, pero es más comúnmente utilizado en partes mecánicas para otras funciones no eléctricas. El aluminio, este es el segundo material más importante para nosotros los fabricantes de conductores eléctricos y en la industria, porque este material es implementado en la mayoría de las líneas aéreas. Se sigue utilizando este tipo de material en líneas aéreas y en la gran cantidad de fabricación de conductores eléctricos. ¿Por qué surge la necesidad de utilizar aluminio? Vamos a hacer otro poquito más de historia. Cuando fue la parte de la Segunda Guerra Mundial, pues muchísima parte de la extracción de cobre primero se detuvo, lo que existía de cobre se fue dirigido a la fabricación para armamento, para municiones, lo cual pues dejó en déficit la cantidad de metal para la fabricación de otras componentes, hablando de la parte eléctrica. Impactó muchísimo en la fabricación de conductores eléctricos, ¿sí? Entonces se surge la necesidad de voltear hacia otro metal, y lo que teníamos cercano a lo que es el cobre es el aluminio, por costos, por pesos, por conductividad. Entonces se empieza a trabajar con el aluminio. Aquí también hay que reiterar, o reitero, que el aluminio puro nunca lo vamos a encontrar en un conductor eléctrico. Todos los aluminios que veamos en un cable es aleación de aluminio. Va a haber varias aleaciones de aluminio. La primera aleación que se empezó a trabajar fue la serie 1350. Se sigue utilizando, lo que la tenemos en las líneas aéreas. Después de ahí existió una serie 6000, y después de ahí surge la serie 8000. Cabe recalcar que cada fabricante de conductores eléctricos eh, desarrolla y patenta su aleación. No es, podemos decir, aleación serie 8000, pero la aleación que ocupe Softwire como serie 8000 está patentada y no puede ser utilizada por otro fabricante. El otro fabricante patenta su aleación serie 8000 y Softwire no puede utilizar esa patente porque son fórmulas o aleaciones hasta cierto punto privadas o restringidas en la manufactura de conductores eléctricos en las series 8000, 6000 y 1350. Únicamente lo que se hace es estandarizar las características de esas series conforme a las ACTMs. Cada serie corresponde a un cierto tipo de ACTM. Resumiendo todo lo anterior, presento esta tabla. La tabla la elabora el Estándar Internacional de Cobre Recocido, mejor conocido como IACS, que se dedicó a estudiar la conductividad eléctrica y la conductividad térmica de los metales, principalmente del cobre. Coloca aquí nuevamente la plata como el primer metal mejor conductor, con un 106% de conductividad en comparación del cobre, ya que toma el cobre como referencia al 100%, tanto como conductividad eléctrica como conductividad térmica. Vemos al oro. El oro tiene un 72% de conductividad eléctrica en comparación del cobre y un 76% de conductividad térmica en comparación del cobre. Esto es importante tenerlo o conocerlo. Hay ocasiones que se hacen estudios muy específicos para ciertas características, no sé, laboratorios, temperaturas controladas, no sé, donde requieren estudios de cortocircuito o coordinación de protecciones, etcétera, donde requieren cierto tipo de información. Todo este tipo de información, habrá información que se pueda proporcionar de nuestros metales utilizados o nuestros conductores, habrá información que se toma como referencia del ACTM, pero no es porque no lo tengamos o no se quiera transmitir la información, sino, como lo vimos anteriormente, cada aleación es patentada por cada fabricante y es difícil que se proporcione toda la información porque prácticamente estaríamos dando la receta secreta de la fabricación o la aleación del metal. El aluminio tiene un 62% de conductividad en comparación del cobre y presenta un 56% de conductividad térmica en comparación del cobre. El magnesio tiene un 33% de conductividad en comparación del cobre y 41% de conductividad térmica. Los aceros en general
están entre el 13 y el 7% de conductividad en comparación del cobre, y el estaño presenta un 15% de conductividad en comparación del cobre. Y tal vez aquí muchos digan, oh, tenemos el estaño, ¿por qué entonces hay cobres estañados? Cuando hablamos de conductores estañados, lo que se utilizó, y lo mencionamos ahorita en el transcurso de la charla, por ahí la parte de la oxidación. Lo que se presentaba igual era que varios metales empezaban a oxidar y obviamente presentaban deterioro en la instalación o en el circuito. Lo que se buscó fue mejorar esa protección que tenían por naturalidad o brindarles protección. Y surge el estañado. Surge el estañado, se le da mejor protección contra la corrosión y oxidación, y pues también funciona para la lubricidad del cable. Mejora la flexibilidad cuando tenemos pequeños hilos en conjunto de la manufactura del cable, y mejora su lubricidad y flexibilidad el estaño. Ahora, me regreso un poquito en esta comparativa de la tabla. Nada más para hacer énfasis, ponemos atención a lo que es cobre y aluminio. Vemos que el cobre tiene 100% de conductividad y vemos que el aluminio presenta 62%. Y si se dan cuenta, de aquí sale la relación para poder cambiar conductores de cobre a aluminio o de aluminio a cobre. ¿Cómo sale la relación? Podríamos ir a las tablas de un código eléctrico, sea el NEC, sea la NOM, y vamos a ver la ampacidad. Y por lo regular siempre nos sugieren crecer de 2 a 3 calibres o 4 calibres el tamaño de cobre o aluminio, o reducirlo. ¿Por qué? Porque si notamos en AWG, pues vamos el 8, vamos el 6, vamos el 4, no tenemos números primos. Entonces aquí surge el 8, brincaría, si tenemos un conductor de cobre y pasarlo a aluminio, pues estaríamos seleccionando un calibre 4 a lo mejor, tendríamos que confirmarlo. Y calibres mayores, pues ya se va reduciendo esa relación por el tamaño o sección de metal que tenemos. Entonces de aquí surge esa relación de cambiar sustituir cobre y aluminio. Que bueno, esa es una relación, un cambio rápido, pero obviamente tendremos que comprobar por medio de cálculo, porque aquí ya intervienen otras partes de distancias, longitudes, temperaturas de instalación, de operación, para poder verificar que nuestra selección o cambio de conductor sea el correcto. Bueno, entonces resumimos y tenemos que para la fabricación de conductores eléctricos tenemos al cobre, al aluminio y el acero. Son los tres metales más importantes que vamos a utilizar. Cobre, aceros recubiertos de cobre, aluminios en diferentes aleaciones, o cobres desnudos o cobres estañados. El cobre es el símbolo de la tabla periódica, lo tenemos como Cu, número atómico 29, segundo mejor conductor de electricidad, segundo mejor conductor térmico, buena ductibilidad y maleabilidad. Reitero, esto contribuye a poder trefilar el cable. ¿Qué es trefilarlo? Es hacerlo en pequeños alambres, pequeños hilos, para después hacer un conjunto de ellos y hacer lo que conocemos como cable. Ductilidad, pues para poder hacerlo más maleable, o láminas. Dureza de 3 en la escala de Mohs. Resistencia de tracción de 250 megapascales. Límite elástico de 33.3 megapascales. Tratamientos térmicos, temples y recocidos. Temperatura de fusión de 1085 grados centígrados. Este es otro punto importante, es la temperatura de fusión, para que contribuya a la parte de la temperatura de operación de los conductores eléctricos, que también va en relación con los elementos que se estén utilizando. La parte de los tratamientos térmicos. Tal vez hemos visto fichas técnicas de varios fabricantes donde menciona cable de cobre, temple duro, o cable de cobre, temple suave, o recocido. De aquí sale esta parte. ¿Para qué son los temples y recocidos? Es meramente para darle refuerzos mecánicos o flexibilidad. Dependiendo qué busquemos, si la de resistencia mecánica, lo vamos a templar. Si lo queremos reducir, esas durezas que se tienen, lo tenemos que recocer. Entonces son procesos que se tienen en el cobre. Se podría identificar casi a ojo difícilmente el temple de los cobres y los recocidos, porque el color no cambia mucho. Pero sí cambia mucho cuando hablamos de cobres reciclados. Cuando hablamos de cobres reciclados, hablamos de un color, si de por sí el cobre es color rojizo, café. Cuando hablamos de cobres recuperados, son cobres de un tono más oscuro y mates. No brillan tanto. Es importante identificarlos porque desafortunadamente en el medio, y se da muchísimo en cables de baja tensión, hay manufactura de conductores eléctricos
Aquí en México manejamos un chiste frío donde decimos que hay fabricantes que hacen el cable en la cochera de su casa y no cumplen ningún tipo de certificación. Y se puede notar cuando tenemos el cobre muy rojizo, oscuro, sin brillo y mate, y cuando tenemos un cable muy robusto de baja tensión que tiene mucho plástico, y por lo regular si comparamos un cable de marca o certificado con un cable de procedencia eh, desconocida, y vamos a notar que siempre el cable de procedencia desconocida va a ser más robusto. Es importante conocerlo porque cuando hacemos un proyecto o una instalación, todos hacemos referencia, y es lo ideal, con la opacidad de las tablas indicadas en algún código eléctrico. Y esos códigos eléctricos hacen uso de las ACTM que estábamos viendo anteriormente, de ese estudio, para colocar las resistencias, las ampacidades máximas permisibles de cada conductor por ciertas características de instalación. Entonces, si el cobre no está cumpliendo con ACTM, difícilmente va a cumplir con la capacidad mencionada en las tablas de los códigos eléctricos. Y es aquí cuando se presentan los problemas, ¿no? Tenemos calentamiento en conductores, calentamiento en accesorios, calentamiento en los puntos de conexión, cortocircuitos, y podemos tener más problemas si no utilizamos metales de buena calidad, reconocidos, y lo más importante, un producto terminado con una certificación reconocida. Pasando a la parte del temple. El temple es un tratamiento térmico que tiene por objetivo aumentar la dureza y la resistencia mecánica del material. Para la fabricación de conductores existen tres tipos: el temple duro, el temple semiduro o medio y el temple suave. Cada tipo de temple se va a dirigir a cierto tipo de conductores. Y cada temple tiene, o mejor dicho, hay ACTMs dedicadas o estudiadas únicamente para ese tipo de temple. Lo que lleva o que conlleva o comprueba que ACTM hace un buen trabajo, un buen desempeño, pone la importancia necesaria para todo tipo de metal que se está presentando y divide esta parte de temples. El cobre suave o temple suave es de mayor conductividad eléctrica. El cobre duro o temple duro es de mayor resistencia a la tensión mecánica. Entonces, no son, bueno, nuevamente, y me gusta mencionarlo de esta forma, cuando hablamos de un producto o estos tipos de variaciones de cobre, no hacemos referencia a que uno es mejor que el otro, sino simplemente unos tienen mejores características para ciertas aplicaciones que otros para mejores aplicaciones. Por ejemplo, para sistemas de tierra, cobres desnudos, utilizamos por lo regular cables temple duro o semiduro por sus resistencias mecánicas. Líneas aéreas, por lo regular vamos a tener, cuando tengamos cobres desnudos, va a ser temple duro por resistencia mecánica. Cuando hablamos de conductores de baja tensión para instalaciones residenciales, instalaciones industriales, instalaciones comerciales, por mayor parte va a ser cobre de temple suave por su flexibilidad, lo blando que se va a presentar y la opacidad que va a presentar. Reitero, ¿dónde lo verificamos? Con ACTM. ACTM hace estudio de resistencia eléctrica y de aquí se obtiene la capacidad máxima permisible indicada en las tablas o códigos eléctricos que conozcamos. El aluminio. El aluminio, su símbolo atómico es el Al, número atómico 13, tercer elemento más encontrado en la Tierra. Buena ductibilidad y maleabilidad. Dureza de 2 en la escala de Mohs. Si notan, no es tan débil en comparación del cobre. Y es bueno mencionarlo porque todavía existe cierta desconfianza en la utilización de cables de aluminio porque lo ven muy frágil, muy débil, pero aquí lo podemos comprobar. Realmente frágil no es. Únicamente está un Mohs por debajo de la escala del cobre. eh, y de hecho, reitero, y como dije al principio, el aluminio nunca se va a utilizar de forma pura. Y esto no es malo. La parte que se utiliza es aleaciones de aluminio. Y de hecho, las aleaciones, tanto 1350, aleación 6000, aleación 8000, serie 8000, tienen concentraciones de cobre, de zinc, de magnesio, de acero y otros metales. Entonces, ahí es donde cambia, por eso cada fabricante, su patente de su aleación de aluminio que esté trabajando. Eh, Reitero, no es un metal frágil por naturaleza,
más aparte la aleación con la que se le agregan a los demás metales, o los demás metales, podemos observar que puede ser utilizado. La parte, y continúo con este tema del aluminio, de la desconfianza que se generó al utilizar el aluminio, fue porque en los años 40, no, más para acá, como los años 50 o 60, por el déficit de la falta de cobre, empezó el aluminio, se empezó a instalar en prácticas residenciales y comerciales, pero se presentaron muchísimos incendios en Estados Unidos debido a cortos circuitos por el cable, porque se quemaba el aislamiento, se quemaba el plástico. Y aquí surgen otros estudios de los LS, baja emisión de humos, etcétera. Pero bueno, al punto que voy del metal. Entonces mucha gente le tuvo pavor al aluminio en la fabricación de cables, pero no se daban cuenta que no era el cable el que tenía el problema. El problema era de que no había cobre, fabricamos conductores de aluminio, pero descuidamos o olvidamos los accesorios. Dejamos como tal a la clavija, al contacto, al apagador, a los bornes de sujeción, todo estaban preparados para recibir cobre, mas no preparados para recibir aluminio. Entonces, como era cobre, perdón, accesorios destinados para recibir cobre, reciben aluminio, se presentan puntos calientes en esas partes, en esas conexiones, y empiezan a elevar la temperatura y por ende y lógica se empezaban a calentar los plásticos y se empezaban a quemar. Entonces el punto no era, o el problema no era el cable de aluminio aislado, sino el problema eran los accesorios. Y hasta el día de hoy, ¿no? Todas las pláticas que presentamos nosotros en cables de media tensión principalmente, sugerimos que tengan cuidado al momento que estén trabajando con cables de aluminio, que sus accesorios sean bimetálicos, que puedan recibir tanto como cobre y aluminio. Que en la actualidad es raro que encontremos un accesorio que diga únicamente cobre o únicamente aluminio. Por lo regular, ya su mayoría, accesorios certificados, están preparados para recibir cobre y aluminio, es decir, que son bimetálicos. Resistencia a la tracción de 160 a 200 megapascales. Tratamientos térmicos también se le presentan. Se le pueden dar tratamientos térmicos y temples y aleaciones. Aislantes en el proceso de oxidación. Y temperatura de difusión 660.3 grados centígrados. Aquí también hay un gran debate en el aluminio. Muchos dicen el aluminio se oxida, el aluminio no se oxida. Sí se le presenta cierto tipo de oxidación al aluminio, pero la oxidación que se le presenta al aluminio no lo corroe, porque la oxidación que se le presenta al aluminio, o prácticamente, ¿qué es el proceso de oxidación? Es el proceso del contacto metálico con el oxígeno y va a generar una reacción. Obviamente todos tenemos oxidación, hasta los seres vivos tenemos oxidación. Entonces el metal, el aluminio, la oxidación que se le va a presentar o la contaminación va a hacer que se va a empezar a manchar de color negro por lo regular y se empieza a ver sucio, pero realmente que se corroa, pues difícilmente. Entonces por eso que se siguen utilizando en líneas aéreas de transmisión, en instalaciones cerca del mar, donde los ambientes son altamente corrosivos. Pero bueno, esta contaminación que se le presenta al aluminio sí puede afectar a la conductividad del metal. Continuando con la parte de las aleaciones del aluminio, al igual que el cobre, el aluminio se endurece cuando se convierte en alambre. El recocido se puede utilizar para reducir el temple. Entonces, el temple va a funcionar para darle resistencia mecánica y el recocido va a ser para darle una mayor flexibilidad al metal. Las aleaciones de aluminio serie 1350 y 8000 se fabrican para cumplir requisitos químicos y físicos de acuerdo a lo que pide ACTM, en este caso B233 para 1350 y B800 para serie 8000. La serie 1350 es utilizada principalmente por empresas de servicios públicos para cables aéreos y subterráneos. Todas las empresas que se dedican a la generación de energía utilizan muchísimo conductores de aluminio. La aleación de la serie 8000 está diseñada para cables de UL, deben cumplir con las especificaciones de UL. Vemos en esta lámina la imagen del lado izquierdo, obviamente las torres donde utilizamos cables comúnmente serie 1350 de aluminio, reforzadas con acero, algunos. Y en el lado derecho vemos conductores de instalaciones residenciales o comerciales. Pueden ser aislamientos tipo THN, PVC, o pueden ser aislamientos tipo XHHW, sea XLP o EPR con conductores de aluminio. En la parte de aluminio también tenemos lo que decíamos el temple. En la serie 1350 se puede proporcionar en 5 temples.
Por ejemplo, tenemos temple de 1/4 de duro, medio de dureza, 3/4 de dureza y duro 100% o duro y blando. También podemos encontrar literales como H para cierto tipo de aleaciones, donde por ejemplo el 3/4 de duro sí, de dureza son los temples más comunes para 1350. El temple duro al 100% de aleación 1350 se usa con mayor frecuencia en las aplicaciones aéreas debido a su mayor resistencia a la rotura. El temple de media dureza es el temple más utilizado cuando las aleaciones de 0,8000 son conductores aislados debido a su flexibilidad. Recuerden, damos el temple para resistencia mecánica. Aquí es semiduro o media dureza para relaciones serie 8000. Y van a notar estas H's. ¿Qué significan esas H's? H12 o H22, H14 o H24. H16, H26 y H19. Esta información muchísimas veces nos las piden las compañías de generación o las utilities, obviamente para sus estudios de mecánicos que hacen en sus líneas de aéreas o transición, y es importante, digo, como cultura general, conocerlas, a qué hace referencia. De 1 a 4 después de H indica una combinación específica de operación básica. Por ejemplo, el H1 menciona que es un endurecido por deformación solamente. El H2 es un endurecido por deformación y parcialmente recocido. El H3 es un endurecido por deformación y estabilizado. Y el H4 es un endurecido por deformación y lacado o pintado. Y como decía anteriormente, la lámina anterior que pasamos, podemos hacer la combinación del proceso entre cada uno de ellos. Podemos tener H1 o H12 o verla como H12 o el H22, que es H22 o el H3, etcétera. La combinación entre cada uno de ellos. Reitero, este meramente es información para aplicaciones mecánicas y cálculo de líneas aéreas, donde comúnmente piden este tipo de información. De la parte de las aleaciones serie 8000, aquí presento las 10 partes principales o beneficios de utilización de cable de aluminio serie 8000, donde presenta un costo reducido en capacidad equivalente en la combinación o cambios de conductores eléctricos, mayor conductividad eléctrica en una comparación libra por libra. Si comparamos un cable de cobre con un cable de aluminio del mismo peso, vamos a llevar mayor conductividad en un cable de aluminio, obviamente porque tenemos mayor área metálica. Es más ligero, mejor resistencia a la fatiga, el trenzado compacto minimiza la caída del compuesto para tamaños del alimentador más grandes. El trenzado compacto crea una interfase más suave y reduce los puntos de alta tensión eléctrica. Instalación más fácil, menos lesiones en el campo. Más del 90% de los productos de alambre para la construcción se fabrican con conductores serie 8000, AA8000. Coeficiente de expansión térmica más cercano entre el aislamiento del conductor para prevenir potencialmente la contracción, los calentamientos, lo que mencionaba anteriormente. Y ya casi por terminar, les menciono, obviamente, si comparamos el mismo metal con un metal, por llamarlo de una manera reconocido ante ACTM, tenemos esta relación. Mientras mayor sección tengamos, mayor conductividad se va a presentar. Y mientras menor sección de metal tengamos, va a presentar una mayor resistencia eléctrica al paso de la corriente. Obviamente vamos a tener menor área donde pueda conducir la corriente eléctrica y se traduce a no pérdida, sino a menos cantidad de energía transmitida en menor área. Entonces es una relación rápida. El acero y aluminio y cobre podemos encontrarlo en líneas aéreas, líneas de alta tensión o en líneas desnudas. El cobre lo podemos utilizar en cables de fuerza, control, instrumentación, cables de media tensión, cables desnudos prácticamente para sistemas de tierra o aéreos. Y el aluminio puede estar presente en cables de media tensión, cables de baja tensión, uso residencial, cables CMC, circuito para instalaciones residenciales. Entonces, si observan, realmente estos elementos o estos metales son los más utilizados en la fabricación de conductores eléctricos. Acero, y aluminio y el cobre son los metales que podemos utilizar comúnmente en la manufactura de conductores eléctricos. Por el día de hoy, de mi parte sería todo. Espero que les haya sido interesante la presentación y de que les pueda beneficiar, vaya. De cualquier forma, estamos al pendiente.
de sus necesidades, dudas, sugerencias en el correo que les presento aquí, que es nuestro correo del área técnica, el área de ingeniería.